El Instituto Maestro Edo de Zamora ha sido uno de los 31 centros educativos de Castilla y León seleccionados en el proyecto Bibliotecas Escolares de Futuro, Bibliotecas 2030. Se trata del proyecto El Modernismo, Lenguaje y Lecturas, enmarcado dentro de la iniciativa Lugares del Libro, perteneciente a las actividades de las 8ª Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura. La idea de este proyecto surgió incluso antes de la pandemia. Su trabajo nos hace retroceder hasta los inicios del siglo XX para sumergir a los visitantes en el modernismo, un trabajo transversal de prácticamente todos los departamentos educativos del centro que llega enmarcado en esas jornadas de fomento de la lectura, en esos lugares del libro. No hay un solo departamento didáctico, sino que somos muchos los implicados, cada uno pues aportando desde de orientación, porque hay materiales inclusivos, que es una cosa que hay que reseñar, como digo, desde educación física, porque no deja de ser un lenguaje, con el lenguaje corporal también ayudar, por supuesto lengua y literatura, por supuesto geografía e historia, plástica, no me quiero dejar ninguno, pero bueno, como bien dices, un trabajo transversal, sí. Pero lo fundamental en esto y lo que pretendemos siempre son proyectos educativos, y este es el cuarto ya. Por lo tanto, hay una dinámica tremenda en todo esto, porque este tipo de proyectos, que son por programas, lo que generan son sinergias muy positivas y de mucha colaboración. Los institutos, de alguna manera, funcionan como, digamos, no ínsulas, pero departamentos que a veces son inconexos. Este tipo de programas genera esa conexión entre ellos. Y lo estáis viendo aquí, tal y como habéis filmado, habéis visto documentos que así lo corroboran, que posibilitan la integración de todos los departamentos. Y eso es muy importante, es como, digamos, una infusión donde se acumulan todas las áreas. En este caso, pues obvio es hablar de la lengua, la literatura, el arte en sí, la plástica, el dibujo, la música también, la educación física, como veréis después, una maravilla. Entonces, eso es lo que genera este tipo de proyectos. Así, la entrada al instituto se convierte en un guiño a Antonio Gaudí, con una inmersión en el Parque Güell, realizada por los alumnos del centro, dirigidos por profesores como Ángel Cerdera y Cándido Martín. Aquí se explica cómo el modernismo, como un movimiento cultural, artístico de finales del XIX y principios del XX, pues impregna muchos lenguajes, por supuesto el literario, pero también el pictórico, el arquitectónico, y cómo hay diferentes secciones, diferentes movimientos dentro del propio modernismo en toda Europa. Entonces tenemos ejemplos del modernismo europeo, ahí con Gustav Klimt, por ejemplo, y son las características, a golpe de vista, pues como la naturaleza, como los materiales que se utilizan en esa época, del hierro, del cristal, son utilizados de una manera diferente a cómo se concebían hasta entonces. Es decir, darle un toque estético superior. Según se entra en el hall, pues va de lo general a lo particular. Estamos hablando de qué es el modernismo, de explicar cuáles son las características de este movimiento artístico y cultural, y nos va llevando la exposición hacia lo local. Está abierto primero a la comunidad educativa de Zamora, porque se enmarca dentro de estas jornadas, de las 8ª jornadas de lugares del libro, y están viniendo muchos alumnos de centros de primaria, de centros de secundaria, a verlo, a visitarlo. Y nuestra intención es dar un paso más y algunas tardes, porque nosotros tenemos horario diurno, pues algunas tardes que ya pondremos en la página web, pues también que ciudadanos de Zamora que no pertenezcan directamente a la comunidad educativa, pues también puedan visitarlo. A partir de aquí se organiza una exposición con los elementos y los ejemplos más reconocibles de este movimiento artístico, desde su llegada a España, principalmente por Cataluña, con la firma imprescindible de Gaudí, como este asiento del Parque Güell, o las mariposas o las salamandras, que tanto llaman la atención en este movimiento. Aprovechan la genialidad del arquitecto catalán para introducir al espectador en el salón de actos del instituto, convertido en un museo donde se puede ver el patrimonio modernista que atesora la ciudad de Zamora, sus edificios y los arquitectos que lo hicieron posible. Francisco Ferriol, que es quien trae de Cataluña a Zamora este movimiento.
Y aquí donde estamos, en este salón de actos, es donde pues se fijan las 19 postales, las 19 obras arquitectónicas que plagan el modernismo en Zamora. Concretar, sintetizar estos conceptos para traerlos de la calle al centro. Enseñar a mirar para ver, que eso es lo fundamental. Enseñar a mirar para ver, que a veces vamos por la calle, vemos que hay un edificio colorista, un edificio con efectos vegetales, etcétera, y no precisamos qué es esto, ¿no? Bueno, pues aquí a los alumnos les enseñamos a que valoren eso, a que lo pongan en valor, que lo pongan en valor y lo aprecien de primera mano. Lo difícil de esto, que es muy complicado, es partir de una idea muy general como es el modernismo. Fíjate donde partimos de un granito de arena de Gaudí, y hacerlo, como yo siempre lo digo, hacerlo lo difícil que es esto, complejizar, o sea, lo complejo que es concretarlo y sintetizarlo en algo que sea sencillo y que se vea perfectamente a los alumnos. Eso es lo complicado, lo difícil. Entonces esta es nuestra propuesta de este magnánime, digamos, tema artístico como es el modernismo. Precisamente la parte dedicada a Zamora se centra sobre todo en cómo llega el modernismo aquí y por quién. El gran introductor fue Francisco Ferriol, uno de los compañeros de viaje de Gaudí, que por oposición ganó una plaza de arquitecto municipal en la capital y se traslada aquí con su familia. Ya en su labor profesional no solo trabaja en el ámbito público, se convierte en el ámbito privado en uno de los arquitectos de cabecera de las familias más pudientes de la Zamora de principios del siglo XX. La belleza, en este caso, tiene un precio y es el que se pueden permitir esas familias burguesas, esas familias adineradas, en este caso de Zamora, y todas las casas, todos los edificios que tienen un nombre, que es el Casa Galarza o Casa Miguel Herbella, es decir, están dedicadas o tienen el nombre de quien puso el dinero, de quien pagó. Lo único que queda actualmente es la parte de fuera, las fachadas de esos edificios, porque claro, el modernismo también es un arte de interiorismo, de interior, y hay todos los apliques. Tenemos ahí una muestra que está hecha con impresoras 3D de reproducciones de lo que sería, pues eso, cada detalle interno de las estancias. En la ruta que nos propone este proyecto educativo por el modernismo en Zamora se recogen los 19 edificios catalogados de la capital, obras de grandes arquitectos como el nombrado Ferriol, pero con obras magníficas de otros grandes como Gregorio Pérez, Segundo Viloria o Miguel Matet. El objetivo, sin duda, de este proyecto es educar, pero también que llegue a todo el mundo. Por ello, en este repaso a los edificios modernistas, se facilita el acceso a la información al mayor número de personas, independientemente de su situación, capacidad o idioma. Por ello, todos los paneles explicativos cuentan con la redacción en lectura fácil, que se ha realizado en colaboración en plena inclusión de Castilla y León, mientras la representación en pictogramas se ha realizado con la colaboración del Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa, ARASAC, proyecto para el que también han tenido la colaboración de la ONCE para la elaboración de las fichas explicativas para invidentes. ¿Y el principal objetivo de este proyecto? Pues que el modernismo llegue a todos. Y ese a todos implica utilizar distintos lenguajes, por eso esta exposición se denomina el modernismo, lenguaje y lecturas. Dentro de los lenguajes validados por Plena Inclusión Castilla y León, hemos hecho todas las fichas en lectura fácil, que conlleva una accesibilidad cognitiva a prácticamente todos los niveles de aquellos que pueden efectuar una lectura. Junto con ARASAC y validado por ellos, también hemos hecho unas fichas didácticas con pictogramas. Los pictogramas son estas imágenes que te permiten reconocer las palabras y asociarlos. Quien puede leer se elige una frase que es bastante sencilla y en la parte superior se elige la imagen que representa eso. Para que pueda llegar a más y en más idiomas están traducidos. Por ejemplo, nosotros lo tenemos en francés, en inglés, también aparece en portugués. Así es que todos podemos conocer el modernismo. Incluso también hemos creado materiales con la ayuda de la ONCE en braille. Creamos una audioguía que puede estar descargable en el QR en el folleto y en esa audioguía están cada una de las fichas
y también puedes seleccionar idiomas que pueden escucharse, en prácticamente son 100 y pico idiomas los que tiene la propia categoría de la app que lo hemos incluido. Para destacar, porque es algo que nos hace mucha ilusión, cuando contactamos, por ejemplo, con Arasac, es verdad que sobre el modernismo no tenían muchos pictogramas, entonces ellos nos han ayudado a nosotros y nosotros a ellos, de tal manera que si entramos en su página, lo que son puertas y ventanas, han creado con puertas y ventanas de edificios de Zamora. Esta puerta es muy reconocible porque es la de la Casa Matilla, así que puerta modernista han tomado modelos nuestros, ventanas es, por ejemplo, de la Casa Galarza, péndulos también es de la Casa Galarza y cariátides de la Casa Guerra. Ha sido una ayuda mutua para nosotros por todo el tema de la validación y para los profesores implicados porque le hemos ayudado a que creen también pictogramas sobre el tema del modernismo que son accesibles y descargables para todos. Junto a estos paneles se encuentran las acuarelas del profesor Ángel Cerdera. Realizó casi todas en el confinamiento y solo ha tenido que pintar 6 más este año para completar el catálogo explicativo de los aspectos más relevantes de los alzados de los 19 edificios modernistas de la capital. En algunos casos, dada la importancia del edificio, pues, he realizado hasta 4 láminas y en otros edificios pues solamente una. Estas láminas la mayor parte se hicieron en la etapa de confinamiento, quedaron 6 por hacer y estas 6 últimas las hemos terminado en este curso para hacer la muestra, el proyecto expositivo del modernismo. Y bueno, ya digo, son la esencia de los edificios modernistas de la ciudad, de los 19 edificios de la ciudad. La mayor parte del público que pasa por las calles de Zamora, tanto zamoranos de pro como visitantes, no es consciente de la riqueza patrimonial que tenemos en todos los elementos decorativos, toda esa riqueza de materiales combinados, la decoración, elementos modernistas, prácticamente pasa desapercibido y es un valor que queríamos poner en conocimiento, tanto a nuestra comunidad educativa y a todos los centros y personas que van a visitar este proyecto. Unas láminas que nos acercan al detalle y también nos invitan a descubrir algunas cosas que seguro nos habían pasado desapercibidas. Sí, por supuesto que sí, porque a mí, que soy muy observador, se me escapaban, pero ahora al haber trabajado tan minuciosamente todos estos trabajos, pues ahora los tengo todos ellos grabados ya en mi cabeza. Un proyecto que ha llegado a disciplinas como la educación física con recreaciones corporales de las formas del modernismo. Pero comenzamos ya la ruta, una ruta que tiene su epicentro en la plaza de Sagasta, pero que podemos comenzar en Santa Clara con alguno de los edificios modernistas que nos encontramos en esta importante calle de la capital. Esta casa, por ejemplo, la Casa Galarza, que está en Santa Clara, fue hecha por otro de los arquitectos que empezó a imitar lo que hacía Ferriol, que es Gregorio Pérez, y utiliza, pues, por ejemplo, algunos de los elementos fundamentales, elementos vegetales y algo que utilizaba mucho, que era el péndulo, la forma del péndulo. Ya en el entorno del mercado de abastos nos encontramos con Casa Calvo, con una de las cubiertas más destacadas del modernismo zamorano. Sí, las tejas verdes en forma de escamas llaman mucho la atención en la Casa Calvo. Es obra de Francisco Ferriol y llaman muchísimo la atención en una de las fachadas, porque esta casa tiene 2 fachadas importantes y muy decoradas y ornamentadas. En la Plaza Zorrilla el casino se convierte en referente, un edificio imponente por fuera y por dentro. El casino reúne casi todos los elementos que conforman el modernismo en Zamora. El casino está construido por Miguel Matez, que es otro de los arquitectos que trabajan en Zamora para hacer casas modernistas, y bueno, reúne elementos, los colores principalmente llaman mucho la atención, los azulejos de color azul, los elementos vegetales, la figura de la mujer tocando naulos y elementos animales y la combinación de colores en las franjas verticales. Cada fachada pues tiene su encanto, pero sobre todo lo que más he disfrutado ha sido en el edificio del casino, en el cual he representado 4 láminas. Una de ellas he reflejado los azulejos con toda la decoración, el dibujo, las formas de las caras, cariátides, los elementos de la rejería, son una verdadera maravilla, y también algunos elementos decorativos del interior del portal.
En la plaza de Sagasta, una joya del modernismo, tomaremos como ejemplo Casa Macho, por su destacada policromía. En los elementos florales, en la fachada, se ve el rojo, se ve el verde y llama muchísimo la atención. Es obra de Francisco Ferriol también. Y además en la Plaza Sagasta está la placa conmemorativa de la Ruta del Modernismo y la inclusión de Zamora en esa ruta. En la calle Balborraz, el primer ejemplo que nos encontramos está justo por detrás del Ayuntamiento Viejo, actual sede de la Policía Municipal. Casa López, un ejemplo de las soluciones que proponía el modernismo y los nuevos materiales a los espacios estrechos. Soluciones que nos encontramos en Casa Leirado, también en Balborraz. La Casa Leirado es la única que la promotora o clienta fue una mujer. Se llama Faustina Leirado. Desde las 19 casas o de los 19 edificios que forman parte de la ruta europea aquí en Zamora, esta es la promotora, Faustina Leirado, y además es una casa que se supieron solucionar algunos de los problemas más difíciles, que es el tema del espacio. Al estar situada en la calle Balborraz, el estrechez de la fachada implica que tengan que ser todavía más ingeniosos, más creativos o más modernos dentro de este modernismo. Así es que dedica casi toda la fachada a lo que es el tema de los miradores, pero en cada planta el mirador es diferente. Entonces es una de las casas que nos gusta explicar para poner en valor pues, la promoción de la mujer también como clienta y saberse adecuar un poco a las dificultades que plantean en este caso pues, la estrechez a nivel urbanístico. Esto se pudo producir porque había unas innovaciones técnicas que afectaron también al empleo de nuevos materiales. Y junto a esos materiales, pues luego darle una categoría o un aspecto que más o menos sea estético o bello, que es lo que se consigue un poco con esta tendencia modernista que tiene un afán muy decorativo. Y cerca de donde se ha ubicado y se ubicará el Museo de la Semana Santa de Zamora, se encuentra uno de los ejemplos modernistas más austeros y que también ha pasado más desapercibido. Es Casa Montero. Pero se perciben algunos detalles, por ejemplo, la combinación de materiales, el ladrillo, la madera, el tema del cristal, la rejería y lo más destacado, que es uno de los que tiene azulejos. Y dentro de los azulejos, el tono verde por ese gusto de la policromía y de lo vegetal y estas hojas que son además muy bulbosas, muy carnosas. Dentro del modernismo es la variante esta que es más decorativa y con una mayor profusión de elementos. Entonces, es verdad que no tiene unas grandes dimensiones, pero destacaría eso y luego también el tema del balcón de madera, que la conservación de algunos balcones sí que han sido necesarios y no se han conservado las casas en muchas ocasiones tal y como se habían proyectado o diseñado. En el Parque de San Martín, en Casa Herbella, lo más destacado es el cerramiento. Vuelve a verse el tema de la reutilización de distintos materiales, del ladrillo, de la piedra y todo el trabajo de la rejería. Y en el trabajo de la rejería destacan otra vez los motivos o elementos vegetales. ¿Dónde se perciben esto? Pues por ejemplo aquí toda la parte de las flores, todo este coronamiento, de estas formas además de curvas y contracurvas, el trabajo que se hace de cada uno de los barrotes, las 4 flores que acompañan a estos logos que ahora explicaremos cuáles son, incluso estos detalles que aparecen en las partes laterales. Y en cuanto a esto, pues aparte de ser importante el arquitecto, en este caso Francesc Ferriol, se perciben también las iniciales del propio cliente, en este caso es la M de Miguel y la H de Herbella. En muchas ocasiones sí que aparecen también una alusión a quienes son los promotores o clientes de las obras. Un modernismo que en Zamora también tuvo ejemplos destacados de obra civil, como el laboratorio municipal en los jardines del castillo. ¿Qué es lo que tiene destacado? Bueno, aparte del nuevo uso que se le va a dar, que es una de las grandes noticias para Zamora y uno de los grandes proyectos de futuro, que es el futuro museo pedagógico que se va a ubicar dentro de este edificio, la combinación de los materiales e intentar en esa combinación que sean lo más armonioso posible. Si nosotros nos fijamos, tenemos toda la piedra que está en la zona de alrededor, toda la parte del ladrillo y dentro del ladrillo el propio despiece que tienen alrededor de los vanos también va a ser esencial, porque en el modernismo en muchas ocasiones la decoración se hace en los montantes, tanto de las puertas como de las ventanas. Volvemos a tener otra vez el trabajo de la rejería y la utilización de motivos vegetales como son las flores. ¿Qué aparece aquí? Aparte de la denominación de laboratorio municipal, el propio escudo del promotor y la fecha. Ya fuera del centro urbano, otro ejemplo en este caso de obra industrial como la fábrica de harinas Bobo.
Y en esta fábrica, aparte de todas las dimensiones y lo que supone pues, la parte dedicada a viviendas o la parte propiamente a la industria, sí que podemos comentar otra vez la importancia de las puertas y de la rejería, la combinación de los materiales, y aquí se puede destacar mucho un elemento que es muy propio del modernismo, que es el golpe de látigo, el coup de fouet del que se habla en Cataluña. Entonces, ese movimiento que se hace un látigo cuando se lanza al aire, esa elevación y esa curva contra curva es lo que se utiliza en algunos edificios modernistas o en algunos detalles, en este caso de una rejería. Ese golpe de látigo que se percibe aquí, coronado otra vez las flores, y la rejería no la van a dejar en el color propio del hierro de la forja, sino que la van a policromar, haciendo referencia otra vez a este gusto por la naturaleza en tonos verdes. En definitiva, ejemplos de lo que es un proyecto educativo que nos acerca al modernismo, su gran exponente en España, como es Antonio Gaudí, y cómo llegó a Zamora de la mano de 4 grandes arquitectos, como Francisco Ferriol, Gregorio Pérez, Segundo Viloria o Miguel Matet, que ejecutaron las viviendas de una burguesía incipiente en la Zamora de principios del siglo XX.